Humanos impacientes, presten atención a mis palabras. Antes que nada les aclaro algo. No he abandonado nuestra otra historia. Los siguientes capítulos ya están en camino, así que mantengan la calma. Mi plan sigue su curso. Sin embargo, hoy he decidido abrir una grieta hacia una línea temporal muy distinta. Una a la que debo admitir le tengo un cariño sumamente especial. Llevo años con esta idea rondando en mi mente, esperando el momento perfecto para escribirla. Por mucho tiempo la inspiración simplemente no llegaba para darle inicio, pero finalmente todas las piezas han encajado a la perfección. Así que guarden silencio, presten atención a esta obra maestra y sean testigos de un futuro que nunca debió existir. Ahora sí, que comience el video. La historia del futuro es una tragedia que todos conocemos. Un mundo reducido a cenizas por la crueldad infinita de los androides 17 y 18. Sabemos que, en aquel infierno, el joven Trunks sobrevivió a la caída de su maestro, Son Gohan, para viajar en el tiempo y buscar una luz de esperanza. Pero el flujo del tiempo es caprichoso e implacable. ¿Qué pasaría si el destino girara sus engranajes de otra manera? ¿Qué pasaría si, en el fragor de la batalla, el hilo de la esperanza se rompiera por el lado más inesperado? Y aún más inquietante, ¿qué ocurriría si la frialdad de una máquina asesina comenzara a resquebrajarse al recordar su pasado? Hoy seremos testigos de una línea temporal donde la desesperación alcanza un nuevo límite y donde las alianzas más imposibles nacerán de las ruinas de la tragedia. Hoy presentamos Lo que cambió el destino. Al norte de las ruinas humeantes de Ciudad Central, el infierno tenía banda sonora, explosiones, cristales rotos y gritos apagados. La androide 18 estaba sentada sobre el capó abollado de un camión militar volcado, balanceando las piernas con la mirada perdida. Llevaba una chaqueta nueva que había robado un par de horas antes, aunque ya tenía manchas de ceniza. Mientras tanto, su hermano estaba sobrevolando la ciudad divirtiéndose. ¡Bum! Gritó el androide 17, bajando los brazos tras lanzar una ráfaga de ki que redujo un edificio de oficinas a escombros. ¿Viste eso, 18? Creo que rompí mi récord. Cayeron como moscas. 18 no sonrió. Ni siquiera parpadeó. Aburrido, murmuró, apartándose un mechón rubio del rostro. 17 frunció el ceño, aterrizando suavemente frente a ella. Estás de un humor insoportable últimamente. Si no te diviertes, busca tus propios juguetes. Probablemente haya un par de personas temblando bajo los escombros de aquel supermercado. Ve y deja de amargarme la diversión. 18 suspiró con fastidio, deslizándose del camión. Caminó a paso lento hacia los restos del edificio comercial. Escuchó la respiración agitada antes de verlos. Levantó una enorme viga de acero con una sola mano y la arrojó a un lado, revelando a sus víctimas. Eran dos adolescentes humanos. Un chico de unos 17 años, cubierto de polvo y sangre, mantenía a su hermana menor, de no más de 10 años, apretada contra su pecho. Estaban acorralados contra una pared de ladrillos colapsada. La rutina era simple. 18 levantó la mano derecha, reuniendo una pequeña esfera de energía amarilla en la palma. Era rápido. Limpio. Un destello y se acabaría. El chico, temblando de pies a cabeza, no intentó huir. En su lugar, se interpuso por completo entre la androide y la niña, mirándola con unos ojos inyectados en puro terror, pero cargados de una resolución desesperada. Por favor, suplicó el muchacho, con la voz rota. A mí. Mátame a mí. Pero déjala ir. Te lo suplico. La esfera de ki en la mano de 18 titubeó un poco. Los ojos del chico. El terror crudo. La forma en que abrazaba a su hermana, dispuesto a recibir el dolor por ella. De repente, el olor a humo y polvo desapareció. 18 sintió frío. Un frío antinatural y estéril. El sonido de las explosiones fue reemplazado por el zumbido de luces fluorescentes y el goteo de suero intravenoso.
No estaba en Ciudad Central. Estaba atada a una camilla metálica. Las correas de cuero le cortaban la circulación en las muñecas. A su lado, en otra camilla, un joven de cabello negro azabache gritaba mientras unos brazos mecánicos se acercaban con sierras quirúrgicas. Déjenla. Hagan lo que quieran conmigo, pero no la toquen a ella. Gritaba la voz en su memoria. Lazuli, cierra los ojos. No mires, Lazuli. Lápiz. Un susurro ahogado escapó de los labios de 18. Parpadeó, respirando agitadamente. La visión del laboratorio del Dr. Gero se desvaneció, devolviéndola a los escombros. El chico humano la seguía mirando, esperando la muerte, intentando proteger a su hermana exactamente igual que Lápiz la había intentado proteger a ella cuando aún eran humanos. Cuando el Dr. Gero los usó para convertirlos en armas. 18 miró su propia mano, la luz letal que amenazaba con incinerar a esos niños. ¿Qué había sido eso? Ella acababa de verse a sí misma y a su hermano, aparentemente cuando apenas empezaban a convertirse en ratas de laboratorio de ese viejo de mierda. Pero, algo le llamó la atención. Su hermano la llamó Lazuli. ¿Quién demonios era Lazuli? ¿Así se llamaba ella antes de convertirse en un androide? Aparentemente, el maldito viejo verde de Gero le había hecho olvidar gran parte de su pasado, al igual que a 17. Esta era la primera vez que ella recordaba algo sobre el pasado tan vívidamente. Oye, 18. La voz de 17 resonó a sus espaldas, acercándose entre las ruinas. ¿Qué tanto tardas? 18 cerró el puño, extinguiendo la esfera de energía. Miró al chico a los ojos y se llevó un dedo a los labios en un gesto imperceptible de silencio. Se dio la vuelta justo cuando 17 doblaba la esquina de los escombros. Ya estaban muertos, mintió 18, con una frialdad ensayada, pasando de largo junto a su hermano. Aplastados por la viga. ¡Qué desperdicio de tiempo! Vámonos de aquí, este lugar me da asco. 17 se encogió de hombros, perdiendo el interés instantáneamente, y alzó el vuelo. 18 se quedó un segundo en el suelo, mirando la espalda de su gemelo alejarse en el cielo gris. Amaba a su hermano, era lo único que tenía. Pero el chico alegre que la protegía había muerto en aquella mesa de operaciones. Lo que quedaba era un eco sádico manipulado por Gero. Miró sus manos, con ojos fríos, pero que resguardaban en lo profundo un miedo terrible a ser lastimada nuevamente. ¿Por qué demonios recordé algo como eso? Susurró con el ceño fruncido. Si antes estaba de mal humor, ahora en serio necesitaba desahogarse destruyendo algo. Emprendió vuelo rápidamente, dejando atrás las ruinas de Ciudad Central. La androide 18 se detuvo en seco en medio del cielo gris y descendió en picada hacia un páramo desolado. No necesitaba seguir a 17, cuando él viera que no lo seguía entendería que quería estar a solas y no la molestaría, eso era de las cosas buenas que tenía su hermano. Aterrizó levantando una nube de polvo. Apretó los dientes, alzó su mano derecha y apuntó hacia la única montaña que quedaba en pie en el horizonte. La esfera de energía dorada iluminó su rostro tenso. Quería borrarla del mapa. Quería escuchar el trueno ensordecedor, sentir el calor de la explosión y ver la roca convertirse en cenizas para silenciar de una maldita vez la voz en su cabeza que no paraba de gritar el nombre de Lazuli. Pero la esfera parpadeó. Su mano temblaba. Con un grito ahogado de pura frustración, 18 extinguió su energía y dejó caer el brazo a un costado. Cayó de rodillas sobre la tierra estéril, respirando con dificultad. Desde hace días que el destruir ya no le producía adrenalina como antes. Pero después de lo que acababa de vivir, la idea de destruirle empezaba a generar un poco de náuseas. Lo peor es que no sabía exactamente el porqué. Pero ahora sentía que si seguía actuando como el monstruo que Gero había diseñado, estaría complaciendo al mismo anciano miserable que la había torturado para convertirla en una máquina de matar. Se abrazó las rodillas, encogiéndose sobre sí misma en medio de la nada. Los fríos ojos azules de la androide miraban el suelo con una mezcla de pánico y vacío absoluto. Algo en ella se había roto, o quizás simplemente recordó algo que ya estaba roto, y por primera vez en 13 años, 18 sintió terror al darse cuenta de que no tenía a quién recurrir. Si le contaba esto a 17, él no la entendería. Quizás hasta la vería como a una loca. Estaba completamente sola con sensaciones desagradables que le aterraba volver a sentir.
A miles de kilómetros al sur, el sonido de alguien chocando contra energía pura resonaba como un trueno en el cañón de las afueras de Capital del Oeste. Trunks salió despedido hacia atrás, arrastrando las botas por la tierra y levantando dos gruesas columnas de polvo antes de lograr detenerse. Estaba jadeando, con la ropa de entrenamiento rasgada y un hilo de sangre bajando por la comisura de sus labios. Frente a él, Son Gohan bajó la guardia lentamente. Su cabello dorado del Super Saiyajin ondeaba con el viento gélido. Apenas estaba sudando. «Eres rápido, Trunks», dijo Gohan, su voz era serena pero cargaba el peso de un comandante en el campo de batalla. «Tu fuerza ha crecido muchísimo estos últimos meses. Pero sigues dudando en el último segundo. Si dudas frente a ellos, estás muerto». Trunks apretó los puños, frustrado consigo mismo. Cayó de rodillas, intentando recuperar el aliento. Gohan regresó a su estado base, y caminó hacia su joven alumno para ofrecerle una mano. El joven le había pedido a Gohan que peleara con él sin contenerse, y él había cumplido, pero quizás exageró un poco. Mientras lo ayudaba a levantarse, Gohan miró su propia mano, llena de cicatrices y callosidades. 13 años de guerra absoluta. 13 años de ser masacrado, de terminar con los huesos rotos y al borde de la muerte más veces de las que podía contar. Y sin embargo, cada vez que su cuerpo se curaba, sentía como su sangre Saiyajin lo empujaba más allá de sus propios límites. Se sentía más fuerte que nunca. Una energía inmensa, pesada y ardiente latía bajo su piel. Sabía que había alcanzado un nivel que su padre habría admirado. Y aún así, nunca era suficiente, esa era la maldición de luchar contra los androides. «Maestro», murmuró Trunks, sacudiéndose el polvo. «¿Cree que alguna vez podremos ganarles? Cada vez que peleamos, parece que ellos solo están jugando». Gohan desvió la mirada hacia el cielo nublado. «Ese es el problema, Trunks. No tienen ki. No podemos sentir su energía ni medir su fuerza real. Cada vez que los enfrento, es como saltar al vacío con los ojos vendados. No sé cuál es su límite». Apretó el puño con fuerza. «Pero, siento que, si logro aislar a uno de ellos en un combate cuerpo a cuerpo, podré seguirle el ritmo. El verdadero peligro es su energía infinita y que siempre atacan juntos. Si logramos separarlos, tal vez tengamos una oportunidad». Trunks asintió con firmeza, sus ojos celestes brillando con renovada determinación al escuchar la confianza filtrarse en la voz de su mentor. Gohan volteó a ver a Trunks sonriendo levemente. Normalmente era solo él quien peleaba contra los androides, pero Trunks a veces insistía en acompañarlo, aunque sea para ayudarlo a escapar si era necesario. Escapar. Él se había dado por vencido con la idea de derrotar a los androides. Normalmente solo iba a enfrentarlos para poder darle el tiempo suficiente de huir a las personas que eran atacadas. Planeaba dejar todas sus esperanzas en Trunks, por más cobarde que sonara la idea de dejarle tal responsabilidad a un simple niño de 14 años. Pero, últimamente, más que en 13 años de peleas y derrotas continuas, sentía que su poder crecía de manera exponencial. Un poco de esperanza en sí mismo que no había sentido en años empezaba a resurgir. Pasaron un par de semanas y no se sabía nada sobre los androides. A veces era así. Desaparecían durante un tiempo, aparentemente saciados de haber destruido y asesinado sin remordimientos, solo para regresar con más sed de destrucción que antes. Y al parecer, el pequeño momento de paz solo había durado hasta ese día. El silencio en el laboratorio de Corporación Cápsula fue interrumpido por el chirrido estático de la radio de emergencia. Bulma, que estaba soldando un panel del prototipo de la máquina del tiempo, dejó caer la herramienta al instante. Gohan, que leía unos viejos apuntes de su madre en la mesa contigua, se puso de pie de un salto. «Ataque confirmado, sector sur», la voz del locutor clandestino apenas se escuchaba entre la estática. «Superworld, el parque de diversiones en Pepper Town, están destruyendo todo». Bulma se llevó las manos al rostro, palideciendo. «Pepper Town está a menos de 1000 kilómetros de aquí». «Gohan, lo sé», la interrumpió él, con el rostro endurecido como la piedra. Se giró hacia el pasillo y gritó. «Trunks. Nos vamos». En cuestión de segundos, maestro y alumno estaban en el jardín exterior, listos para despegar.
Recuerda el plan, le dijo Gohan, sin mirarlo, manteniendo sus ojos fijos en el horizonte humeante. Nos mantenemos juntos. Si logro separar a uno, tú te encargas de mantener al otro ocupado solo lo suficiente para que yo termine el trabajo. No intentes ganarles en fuerza bruta. Sobrevive. Sí, Gohan. Ambos estallaron en auras de energía y salieron disparados como dos cometas hacia el sur. Gohan volaba con la mandíbula apretada. Esta vez estaba más seguro que nunca de su poder. Estaba listo para darlo todo en batalla si era necesario, pero si llegaba a fallar, Gohan giró levemente la cabeza para mirar a Trunks mientras ambos seguían volando. Si incluso ahora yo fallo, todo quedará en tus manos, Trunks, pensó el pelinegro con un poco de melancolía. Lo que Gohan no sabía, era que a cientos de kilómetros de allí, en medio del parque de diversiones, la androide 18 no estaba sonriendo, ni se estaba divirtiendo. Super World era, hace años, el epítome de la alegría infantil. Ahora, Pepper Town era un desierto de metal retorcido y silencio sepulcral, solo interrumpido por el chirrido de una atracción que se negaba a morir. 18. Este tren va a salir a toda velocidad. El androide 17 estaba sentado en el vagón delantero de una montaña rusa que colgaba peligrosamente de un riel roto. Con una sonrisa de pura diversión sádica, apuntó con su mano derecha hacia los soportes de acero del trayecto. Al pie de la atracción, 18 simplemente observaba. Habían pasado semanas desde su pequeña crisis existencial. Semanas en las que había intentado, con todas sus fuerzas, volver a ser la máquina apática que su hermano necesitaba. Llevaba su chaqueta de mezclilla habitual. En el exterior, nada había cambiado. 17, esto es ridículo, murmuró 18, cruzándose de brazos. Estamos en medio de la nada. Ya no hay nadie para asustarse. Ahí es donde te equivocas, hermana. 17 lanzó un disparo de energía, destruyendo la base y provocando que el tren saliera disparado en una trayectoria suicida hacia el vacío. La diversión es nuestra. ¿O ya no te acuerdas de cómo era sentir la adrenalina? Aterrizó a su lado, mirándola con curiosidad. Llevas semanas actuando de forma extraña. Aburrida. Vamos, ¿no quieres subirte a la rueda de la fortuna? Puedo hacerla girar tan rápido que saldrá volando como un frisbee. 18 suspiró, intentando forzar una sonrisa cínica para complacerlo. Supongo que podría ser entretenido. Solo asegúrate de que no. El cielo se iluminó con un estallido de energía dorada. Ambos androides giraron la cabeza. Gohan, transformado en Super Saiyajin, y Trunks, con el rostro serio y en estado base, aterrizaron sobre el techo colapsado del carrusel, a escasos 50 metros. La presión del ki de Gohan era inmensa, ardiente. Vaya, sonrió 17. Miren quiénes aparecieron. Justo cuando la montaña rusa se quedó sin frenos. Esta vez es diferente, androides, dijo Gohan, su voz un murmullo amenazante, envuelto en su aura dorada. Este parque de diversiones será su tumba. 18 se quedó paralizada. Gohan, no lo había pensado antes, quizás él, podría ayudarla. No, eso era lo más ridículo que jamás había pensado. Ja. 17 se lanzó hacia adelante. Veamos qué tan ciertas son tus palabras. El combate inicial fue caótico. Gohan, impulsado por una resolución implacable, se enfrentó a los dos androides simultáneamente. Su velocidad y fuerza habían aumentado exponencialmente, tal como había sospechado. Logró interceptar un golpe directo de 17 y, usando el impulso del otro androide, pateó a 18 hacia un edificio en ruinas. Gohan, quédate con 17. Gritó Trunks, viendo su oportunidad. El joven guerrero salió disparado hacia donde 18 había aterrizado. No, Trunks. Intentó detenerlo Gohan, pero 17 lo interceptó con una andanada de disparos de energía. Tu pelea es conmigo. Se rió 17, bloqueando el camino de Gohan. Sé que fue idea mía dejarlo venir, para ayudarme a distraer a uno de los androides el tiempo suficiente, pero ya estoy empezando a arrepentirme, pensó frustrado mientras esquivaba a duras penas un golpe de 17. Trunks aterrizó sobre los escombros frente a 18, quien se estaba sacudiendo el polvo. La androide no parecía herida, pero su mirada estaba ausente. Estaba atrapada entre la culpa, el terror y la necesidad de actuar.
Pagarás por todo lo que has hecho. Rugió Trunks, lanzándose hacia ella con los puños en alto. 18, mecánicamente, esquivó el ataque. El muchacho de 14 años era rápido, pero no tanto como ella. Sin embargo, su determinación era abrumadora. Trunks lanzó una combinación de golpes feroces. 18 seguía esquivando, sin contraatacar, con la mente puesta en Gohan. Ella realmente estaba considerando pedirle ayuda al tipo al que le había asesinado a los amigos hace tantos años atrás. De verdad que era ridículo, pero quizás... Trunks, viendo una abertura, cargó hacia adelante con el puño izquierdo, poniéndole todo su peso al golpe. Y en ese microsegundo, la mente de 18 se detuvo. La cara de Trunks. La forma en que estaba dispuesto a recibir el dolor por lo que él creía que era lo correcto. El cabello morado, de repente, la imagen de Trunks se superpuso con la del joven de cabello negro azabache de su memoria. Él tenía la misma mirada de resolución desesperada que Lápiz cuando el Dr. Gero se lo llevó. Su guardia bajó por completo. Su mente fue transportada al laboratorio estéril, al frío de la mesa de metal. Se descontroló. No estaba peleando contra Trunks. Estaba viendo a su hermano siendo torturado nuevamente. El puño de Trunks impactó de lleno en la mejilla de 18. La androide salió despedida hacia atrás, chocando contra los restos de una sala de espejos. El golpe no le había hecho daño, pero había herido algo mucho más profundo: su orgullo y su precaria cordura. ¡Ja! Gritó Trunks, emocionado por haber logrado el primer impacto. Lo logré. 18 emergió de los escombros. El vacío absoluto que había sentido se transformó instantáneamente en una furia roja y ardiente. Ya no estaba confundida. Estaba furiosa. Un simple niño la había golpeado mientras ella dudaba. La vulnerabilidad que acababa de sentir se convirtió en odio hacia sí misma por ser tan débil. «Maldito insecto», susurró 18, con los ojos inyectados en sangre. «Pagarás por eso». Se lanzó hacia Trunks a una velocidad que él no pudo rastrear. El muchacho solo pudo levantar los brazos en defensa antes de que la rodilla de 18 impactara en su estómago. ¡Arc! Trunks se dobló del dolor, escupiendo sangre. Toda su fuerza lo abandonó, dejándolo caer de rodillas. 18 no se detuvo. Atrapó a Trunks por el cuello, lo levantó del suelo y comenzó a golpearlo. Luego, como si no fuera más que basura, lo lanzó lejos de ella, sin importarle en qué dirección aterrizaría. «Trunks», gritó Gohan, viendo a su alumno siendo masacrado. La ira le dio una nueva fuerza, logrando patear a 17 hacia una estructura de acero. Gohan voló desesperado hacia él, atrapándolo en el aire. «Gohan, lo siento», murmuró Trunks, con los ojos casi cerrados. Gohan lo miró, y luego se giró hacia 18 con una mirada de puro odio. Y al ver esa mirada, la ira de 18 se desvaneció, reemplazada por un ligero arrepentimiento. O bien, masacrar a golpes al pequeño mocoso que siempre acompañaba a Gohan seguramente había destruido las de por sí ya bajas esperanzas en que él pudiera, de alguna manera, ayudarla. El momento fue interrumpido por 17, quien viendo por fin una apertura en Gohan, decidió lanzarle una esfera de energía, apuntando intencionalmente al chico que Gohan sostenía. Gohan pudo darse cuenta a tiempo y antepuso su brazo izquierdo para bloquear el ataque, descendiendo rápidamente al suelo. Con Trunks herido, no había posibilidad de que él peleara tranquilo. Necesitaban escapar. Antes de aterrizar, lanzó una pequeña esfera de energía al suelo desde sus pies, algo que casi nunca hacía, pero que esta situación ameritaba, para crear una cortina de humo lo suficientemente densa para cubrir su retirada. El impacto contra el suelo fangoso fue brutal. Gohan rodó entre los escombros, desapareciendo rápidamente entre el humo y ocultándose en lo que alguna vez fue la casa del terror del parque, asegurándose de usar su propio cuerpo como escudo para proteger a Trunks en todo momento. Acabaron ocultos bajo una enorme placa de concreto colapsada. Gohan se apoyó contra la pared derruida y ahogó un grito de dolor. Un ardor cegador le subía por el hombro izquierdo. El ataque a traición de 17 realmente le había dolido. La manga de su ji naranja estaba carbonizada y la sangre fluía sin control, probablemente su brazo estaba roto. Gohan respiraba con dificultad, su pecho subiendo y bajando de forma errática mientras desactivaba el Super Saiyajin para ocultarse. Estaba exhausto.
Durante los minutos que duró su combate individual contra 17, Gohan había logrado igualar su velocidad y devolver cada golpe con una fuerza brutal. Por un instante fugaz, realmente creyó que estaban a la par. Pero la cruel realidad le estaba pasando factura. Mientras él quemaba su energía y sus músculos comenzaban a desgarrarse por el esfuerzo, 17 ni siquiera había empezado a sudar. El androide de cabello oscuro se seguía viendo superior, fresco e implacable, respaldado por esa maldita energía infinita que lo hacía un monstruo insuperable en una pelea de desgaste. Gohan miró a Trunks, que estaba inconsciente en su único brazo sano. Todo estará bien, se trató de convencer Gohan, apretando los dientes. En lo alto, sobre el cielo gris, los dos gemelos flotaban observando la nube de polvo que cubría las ruinas del parque. Vaya, parece que a los ratones les gusta jugar al escondite, dijo 17 con una sonrisa torcida, cruzándose de brazos. Oye, 18, bombardea toda esta zona. Redúcela a cenizas y sácalos de ahí. 18 miró hacia abajo. La orden de su hermano resonó en su cabeza. Levantar la mano y destruir todo a su paso era lo que siempre hacía, lo que se esperaba de ella. Pero al mirar las ruinas, lo único en lo que podía pensar era en Gohan. Si lanzaba ese ataque masivo ahora, lo mataría. Y con él, destruiría la única posibilidad absurda y desesperada que tenía de encontrar respuestas a este infierno emocional que la estaba consumiendo. Tragó saliva, ocultando el temblor de sus manos, metiéndolas en los bolsillos de su chaqueta. No vale la pena, murmuró 18, forzando un tono de total apatía y desviando la mirada hacia el horizonte. Ya me aburrí de este lugar. Ha sido un día asqueroso. Vámonos. 17 la miró de reojo, frunciendo el ceño. La irritación cruzó su rostro. El comportamiento de su hermana estaba pasando de ser raro a ser un verdadero estorbo para su diversión. Estás insoportable hoy, 18, escutió 17, perdiendo su habitual tono juguetón para dejar ver una frialdad sádica. Si tú no quieres limpiar la basura, lo haré yo. Pero no voy a dejar que se escapen otra vez. 17 alzó ambas manos hacia el cielo. En lugar de la ráfaga despreocupada que 18 habría lanzado canónicamente, 17 concentró una cantidad de energía aterradora. Su aura dorada iluminó el cielo nublado como un segundo sol. Estaba molesto con Gohan por haberle dado pelea, y estaba molesto con su hermana por amargarle la tarde. Iba a descargar toda esa frustración de un solo golpe. 18 abrió los ojos de par en par, retrocediendo un poco al sentir la presión en el aire. No, se está excediendo, pensó, pero el pánico la paralizó. Si intentaba detenerlo ahora, tendría que pelear contra él, y no estaba lista para eso. Desaparezcan. Rugió 17. Una lluvia de esferas de energía masivas cayó sobre Pepper Town. No fue un bombardeo al azar, fue una aniquilación sistemática. Cada explosión desintegraba edificios enteros, creando cráteres de decenas de metros de profundidad. El sonido era ensordecedor. El calor, insoportable. En su escondite, Gohan vio la luz cegadora filtrarse por las grietas. No había tiempo de huir. No con un solo brazo en buenas condiciones y con Trunks herido. Haciendo acopio de la última gota de ki que le quedaba, Gohan se arrojó sobre el cuerpo de Trunks, envolviéndolo por completo con su aura y su propio cuerpo, preparándose para recibir el impacto directo de la furia de 17. La tierra rugió. El techo de concreto voló en pedazos y un torrente de fuego y energía los sepultó. El silencio que siguió fue más aterrador que las explosiones. Gohan abrió el único ojo que no tenía cubierto de sangre. Su respiración era superficial, un silbido roto en su garganta. No sentía el lado izquierdo de su cuerpo. Estaba enterrado hasta la cintura en escombros. Con un esfuerzo sobrehumano que lo hizo gritar de dolor en silencio, usó su brazo derecho para empujar una viga y buscar con la mirada a Trunks. Este se encontraba a escasos metros de él. Gohan temblaba, sintiendo que su propia consciencia se desvanecía. Trató de usar su brazo izquierdo para arrastrarse, solo para darse cuenta de que esa parte de su cuerpo ahora era inexistente. Ese descubrimiento fue desgarrador, pero no tenía tiempo para eso. Llevó su mano derecha hacia adelante, empezando a arrastrarse lentamente hacia Trunks. Cuando estuvo cerca, acercó su mano a la pequeña bolsa atada a su cinturón. Con los dedos torpes y ensangrentados, sacó un pequeño frijol verde.
La última semilla del ermitaño. La había guardado exactamente para un escenario como este. Trunks, susurró Gohan, arrastrándose por el lodo hasta quedar junto al rostro de su alumno. Trunks, abre la boca, come esto, puso la semilla contra los labios entreabiertos del joven. Pero Trunks no reaccionó. Gohan parpadeó, con un terrible mal presentimiento empezando a invadir todo su ser. Acercó su mano temblorosa al pecho del muchacho. Nada. No había latido. Su corazón no se escuchaba ni siquiera mínimamente. El ataque de 17 había sido tan abrumadoramente poderoso que, incluso con Gohan usándose de escudo, la onda de choque y el calor habían destrozado los órganos internos del niño. Trunks estaba muerto. La pequeña semilla verde resbaló de los dedos de Gohan, cayendo al fango, inútil. Gohan bajó la cabeza hasta apoyarla en el pecho inerte de su alumno, y empezó a abrazar su cuerpo de manera desesperada. No, 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 no. Soltó en un grito desgarrador, mientras lágrimas empezaban a formarse en sus ojos. Él, ahora indudablemente el último guerrero de la Tierra, sintió como su corazón se rompía en 1000 pedazos. Trunks había muerto, y todo era su culpa. En lo alto, la tormenta comenzaba a disipar la espesa nube de polvo. 17 bajó los brazos, soltando un suspiro de satisfacción al ver el inmenso cráter humeante que alguna vez fue el parque de diversiones. Eso fue relajante, dijo 17 con una sonrisa arrogante. Al fin un poco de paz y silencio. Vámonos, 18. Tengo hambre. En otra línea temporal, quizás ambos androides habrían tratado de asegurarse de que no hubieran sobrevivido buscándolos por la zona, pero en esta ocasión, 17 sabía que las posibilidades de que sobrevivieran a eso eran casi nulas, así que ni siquiera se molestó en tratar de confirmar sus muertes. El androide de cabello oscuro dio media vuelta y emprendió el vuelo hacia el norte, sin mirar atrás. 18, sin embargo, se quedó flotando inmóvil. Sus fríos ojos azules estaban fijos en el centro del cráter. No podía sentir el ki, pero la vista de la destrucción absoluta le revolvió el estómago de una forma dolorosamente humana. Entonces, atravesando el silencio sepulcral, lo escuchó. Un grito. Un alarido de agonía tan pura y rota que hizo eco en el metal de sus circuitos. Era la voz de Gohan. No era un grito de dolor físico. Era el sonido de un alma destrozándose por completo. No había que ser un genio para suponer qué estaba pasando. Si Gohan claramente había sobrevivido y estaba gritando por algo más allá de lo físico. 18 sintió que la respiración se le cortaba. Sus propios puños se cerraron con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Ella había provocado esto. Al dejarse consumir por la ira y golpear a ese niño, había desencadenado la frustración asesina de su hermano. Había intentado no matar a Gohan para pedirle ayuda, y a cambio, le había arrebatado lo único que le quedaba en el mundo. No podía seguir ahí. Se alejó volando rápidamente, sin mirar atrás ni una sola vez. El grito de Gohan seguía resonando en su mente, ahogando cualquier otro sonido. Y por primera vez desde que despertó siendo un androide, una pesada y nauseabunda piedra de culpa se instaló en su pecho. Ya no era solo confusión lo que sentía. Era un profundo y absoluto asco hacia sí misma. Apretando los dientes para contener un sollozo que no entendía, 18 apresuró su vuelo, perdiéndose en el cielo gris de un mundo que ella misma acababa de condenar a la oscuridad total. Fin del prólogo. ¿Qué les pareció esta historia? Sinceramente, a pesar de haberla empezado, ya le tengo mucho cariño. Llevo años queriendo hacer esta historia, pero nunca me había entrado la esperanza, hasta ahora. Ojalá les haya gustado. Si quieren que la continúe ya saben qué hacer, demuéstrenme que les gustó.